Ahora, Luis iba a abandonarnos, dijo Lestat, moviendo sus ojos de mi rostro al de ella. Se iba a ir, pero ahora no lo hará, porque quiere quedarse y ocuparse de ti y hacerte feliz. Me miró. Vas a cuidar de ella, ¿verdad, Luis? Tú, hijo de perra. Le espeté. Maldito. Semejante lenguaje delante de nuestra hija, dijo él. Yo no soy vuestra hija, dijo ella con su voz de plata. Soy la hija de mi mamá. No, querida, ya no, le dijo él. Miró a la ventana y luego cerró el dormitorio y puso la llave en la cerradura. Eres nuestra hija, la hija de Luis y la mía. ¿Comprendes? Bien. ¿Con quién quieres dormir? ¿Con Luis o conmigo? Quizá quieras dormir con Luis. Después de todo, cuando estoy cansado, no soy tan bueno. El vampiro se detuvo. El muchacho no dijo nada. Una niña vampira, susurró finalmente. El vampiro echó una mirada como sorprendido. Aunque el muchacho no se había movido, miró hacia el magnetófono como si se tratase de algo monstruoso. El muchacho se percató de que la cinta estaba a punto de acabar. Rápidamente abrió su portafolio y sacó una nueva cinta, colocándola torpemente en su sitio. Miró al vampiro cuando apretó el botón. El rostro del vampiro parecía cansado, con sus mejillas más prominentes, y ahora faltaba poco para las 10. El vampiro se enderezó, sonrió y preguntó con calma: ¿Estamos listos para continuar? ¿Le hizo eso a la pequeña nada más para que usted no lo abandonara?, preguntó el muchacho. Eso es difícil de precisar. Fue una declaración. Estoy convencido de que Lestat era una persona que prefería no pensar ni hablar de sus motivaciones o creencias, ni siquiera consigo mismo. Una de esas personas que deben actuar. Una persona de esas debe ser golpeada bastante antes de que se abra y confiese que hay un método y un pensamiento en su manera de vivir. Eso es lo que sucedió esa noche con Lestat. Había sido arrinconado hasta donde tuvo que descubrir, incluso a sí mismo, por qué vivía y cómo lo hacía. El mantenerme a su lado, eso sin duda era parte de lo que lo arrinconó, pero, sin duda, quería que yo me quedara. Conmigo vivía de una forma en la que jamás podría haber vivido solo, y como te he dicho, siempre tuve el cuidado de no darle el título de ninguna propiedad, algo que lo enfurecía. No podía convencerme de que lo hiciera. De repente, el vampiro se rió. Mira todas las demás cosas de las que me convenció. Qué extraño. Me podía convencer de que matara a un niño, pero no de compartir mi dinero. Sacudió la cabeza. Pero no se trató en realidad de avaricia, como puedes ver. El miedo que le tenía era lo que me volvía tan avaro como él. Usted habla de él como si estuviera muerto. Usted dice que Lestat fue esto o era aquello. ¿Está muerto?, preguntó el muchacho. No lo sé, dijo el vampiro. Pienso que tal vez lo esté, pero ya llegaré a eso. Estábamos hablando de Claudia, ¿verdad? Hay algo más que quisiera contarte sobre los motivos que esa noche tuvo Lestat. Él no confiaba en nadie. Era como un gato, según su propia confesión, un depredador solitario. No obstante, esa noche se había tenido que comunicar conmigo. Hasta cierto punto, se había descubierto al decirme la verdad. Había abandonado su tono de burla, de condescendencia. Por un momento había olvidado su furia perpetua, y esto para Lestat era exponerse. Cuando estábamos solos en las calles oscuras, sentí con él una comunión como no la había sentido desde mi muerte. Más bien pienso que metió a Claudia en el vampirismo por venganza. Venganza no solo contra usted, sino contra el mundo entero, comentó el muchacho. Sí, como he dicho, los motivos del Lestat para cualquier cosa siempre giraban en torno a la venganza. ¿Empezó con su padre en la escuela?
No lo sé, lo dudo, dijo el vampiro, pero quiero continuar hablando. Por favor, continúe. Tiene que continuar, quiero decir, que son apenas las 10. El entrevistador mostró su reloj. El vampiro lo miró y luego sonrió al muchacho. El rostro del joven sufrió un cambio. Palideció como si hubiera sido víctima de un ataque. ¿Aún me tienes miedo?, preguntó el vampiro. El muchacho no dijo nada, pero se alejó un poco del borde de la mesa. Estiró el cuerpo. Sus pies rozaron las tablas y luego se contrajeron. Yo pensaría que serías un tonto si no lo tuvieras, dijo el vampiro. Pero no lo tengas. Continuamos. Por favor, dijo el muchacho. Hizo un gesto en dirección a la grabadora. Pues, dijo el vampiro, nuestra vida sufrió un gran cambio con Mademoiselle Claudia, como te puedes imaginar. Su cuerpo murió, pero sus sentidos se despertaron tanto como los míos, y busqué en ella señales de esto, pero durante los primeros días no me di cuenta de cuánto la quería, de cuánto quería hablar con ella y estar con ella. Al principio, solo pensaba en protegerla del Lestat. La metía en mi ataúd todas las mañanas, no le quitaba la vista de encima y trataba de que estuviera con él lo menos posible. Eso era lo que Lestat quería, y dio muy pocas señales de que le pudiera llegar a hacer algún daño. Una niña muerta de hambre es un espectáculo horroroso, me dijo, y un vampiro muerto de hambre es algo aún peor. Se oirían sus gritos en París, decía, si la encerraba para que muriese. Pero todo lo decía por mí, para tenerme más atado, con miedo de irme solo. No me imaginaba la posibilidad de irme con Claudia. Era una niña, necesitaba cuidados, y encontraba placer en atenderla. Ella se olvidó de inmediato de sus 5 años de vida mortal, o al menos así lo parecía, ya que era misteriosamente tranquila y reservada, y, de tanto en tanto, yo temía que hasta hubiese perdido los sentidos, que la enfermedad de su vida mortal, combinada con el gran traumatismo del vampirismo, le pudieran haber robado la razón. Pero eso estuvo muy lejos de la realidad. Simplemente era tan diferente al Lestat o a mí que yo no la podía entender, porque, aunque era pequeña, ya era una fiera asesina capaz de una búsqueda incesante de sangre con la imperiosidad de un niño. Y aunque Lestat aún me amenazaba con hacerle daño, a ella no se lo hacía, sino que era cariñoso, orgulloso de su hermosura, ansioso por enseñarle que debíamos matar para vivir, y que nosotros no podíamos morir jamás. Entonces la plaga fulminó la ciudad, como ya te he dicho, y él la llevaba a los cementerios hediondos, donde las víctimas de la peste y de la fiebre amarilla yacían apiladas mientras los ruidos de las palas no cesaban ni de día ni de noche. Esta es la muerte, le dijo él, señalando el cuerpo descompuesto de una mujer, algo que nosotros no podemos sufrir. Nuestros cuerpos permanecerán como ahora, frescos y vivos, pero no debemos vacilar en traer la muerte, porque así vivimos. Y Claudia lo miraba con sus ojos inescrutables. Si en esos primeros años no hubo comprensión, tampoco hubo la posibilidad del miedo. Muda y hermosa, asesinaba. Y yo, transformado por las órdenes del Lestat, ahora salía a cazar seres humanos en grandes cantidades. Pero no era su muerte por sí sola la que me aliviaba del dolor que había sentido en las quietas y negras noches de Point du Lac, cuando me sentaba a solas con la compañía del Lestat y de su padre. Eran sus grandes y cambiantes posibilidades en las calles, que jamás se silenciaban, con los centros nocturnos que nunca cerraban las puertas, las fiestas que duraban hasta el alba, la música y las risas que salían de todas las ventanas, la gente que me rodeaba en todas partes, mis víctimas llenas de latidos, ya no vistas con el gran amor que yo había sentido por mi hermana y por Babette, sino con necesidad e indiferencia a la vez. Y los mataba. Matanzas infinitamente variadas y a grandes distancias.
cuando caminaba con la visión y los ligeros movimientos de un vampiro por su ciudad aburguesada y alegre, mis víctimas me rodeaban, seduciéndome, invitándome a sus cenas, sus carruajes, sus burdeles. Solo me quedaba un poco, lo suficiente para tomar lo que debía tomar, tranquilizado por la gran melancolía con la que la ciudad me entregaba una infinidad de magníficos desconocidos, porque de eso se trataba. Me alimentaba de desconocidos. Me acercaba únicamente lo suficiente para ver su belleza latente, la expresión única, la voz nueva y apasionada, y luego mataba antes de que esos sentimientos pudieran aparecer en mí, y ese miedo, esa pena. Claudia y Lestat podían cazar y seducir, permanecer largo tiempo en compañía de la víctima condenada, gozando el espléndido humor en su inocente amistad con la muerte, pero yo aún no lo podía soportar. Por tanto, para mí la población creciente era una misericordia, un bosque en el que estaba perdido, incapaz de detenerme, girando demasiado rápido para el pensamiento o el dolor, aceptando una y otra vez la invitación a la muerte rápida en vez de prolongarla. Mientras tanto, vivíamos en una de mis residencias españolas de la Rue Royale, un piso extenso y lujoso sobre una tienda que alquilaba a un sastre. Detrás había un jardín escondido. Una pared nos aseguraba contra la calle, con persianas fijas de madera y una puerta enrejada y firme. Era un lugar de mucho más lujo y seguridad que Point du Loc. Nuestros sirvientes eran gente de color, libertos que nos dejaban a solas antes del amanecer y se iban a sus propios hogares. Y Lestat compraba las últimas importaciones de Francia y España, lámparas de cristal y alfombras orientales, biombos de seda con pájaros del paraíso pintados, canarios que trinaban en grandes jaulas doradas con cúpulas, y delicados dioses griegos de mármol, y vasos chinos hermosamente dibujados. Yo no necesitaba el lujo más de lo que antes lo había necesitado, pero quedé fascinado con esa nueva inundación de arte y artesanía. Podía contemplar los intrincados diseños de las alfombras durante horas, o mirar cómo el brillo de una lámpara cambiaba los sombríos colores de un cuadro holandés. Claudia encontraba maravilloso todo eso. Lo hacía con la tranquila reverencia de una niña nada malcriada, y quedó encantada cuando Lestat contrató a un pintor para que hiciera en las paredes de su dormitorio un bosque mágico de unicornios y pájaros dorados y árboles llenos de frutos por encima de ríos deslumbrantes. Un desfile incontable de sastres, zapateros y modistas venían a nuestro piso a vestir a Claudia, con lo mejor en la moda infantil. En consecuencia, ella siempre estaba como una visión, no solo de belleza infantil, con sus cejas pobladas y su glorioso pelo rubio, sino del buen gusto de bonetes finamente acabados y pequeños guantes de lazo, fantásticos abrigos y capas de terciopelo, y vestidos blancos de grandes mangas. Lestat jugaba con ella como si fuera una magnífica muñeca, y yo jugaba con ella de la misma forma, y fueron sus ruegos los que me obligaron a abandonar mis colores negros y adoptar chaquetas de dandy y corbatines de seda y suaves abrigos grises y guantes y capas negras. Lestat opinaba que el color más indicado para un vampiro era siempre el negro. Posiblemente fue el único principio estético que mantuvo con firmeza, pero no se oponía a nada que trasluciera estilo y exceso. Le encantaba el aspecto que los tres teníamos en nuestro palco, en la nueva Friend Opera House o en el Teatro de Orleans, a los que concurríamos con la mayor asiduidad posible. Lestat sentía tal pasión por Shakespeare que me sorprendía, aunque a menudo dormitaba en las óperas y se despertaba justo a tiempo para invitar a alguna dama encantadora a una cena tardía, durante la cual usaría toda su habilidad para conseguir que ella se enamorara locamente de él, y luego la despachaba violentamente al cielo o al infierno, y regresaba a casa con su anillo de diamantes para Claudia. Y en toda esa época yo educaba a Claudia, susurrándole en su pequeño oído como una concha marina que toda nuestra vida eterna era inútil si no veíamos la belleza a nuestro alrededor, la creación de los mortales,
Yo sondeaba constantemente la profundidad de su mirada quieta cuando leía los libros que le daba, murmuraba la poesía que le enseñaba y tocaba con un toque leve, pero confiado, sus propias canciones extrañas, pero coherentes en el piano. Podía quedarse horas mirando las imágenes de un libro o escuchándome leer, con tal quietud que su visión me irritaba. Me hacía bajar el libro y mirarla a través de la habitación iluminada. Entonces se movía. Era una muñeca que se vivificaba y decía con su voz más suave que siguiera leyendo. Y entonces empezaron a suceder cosas extrañas, porque aunque todavía era una pequeña niña tranquila, yo la encontraba aferrada al brazo de un sillón, leyendo las obras de Aristóteles o Boecio, o una novela que acababa de llegar allende el Atlántico, o intentando una música de Mozart que habíamos escuchado la noche anterior, con un oído infalible y una concentración que la hacía fantasmagórica cuando se sentaba allí hora tras hora, descubriendo la música, la melodía, luego el bajo y finalmente uniendo todo. Claudia era un misterio. No era posible saber lo que sabía y lo que no sabía, y observarla era algo escalofriante. Se sentaba solitaria en la esquina oscura, esperando al caballero o a la mujer amable que la encontrasen, con sus ojos más indiferentes que los del Lestat. Como una niña petrificada de miedo, susurraba sus ruegos de ayuda a los mecenas gentiles y admirativos, y cuando la sacaban de la plaza, sus brazos se fijaban alrededor de sus cuellos, con la lengua entre los dientes y la visión congelada por el hambre consumidor. Ellos encontraban pronto la muerte en esos primeros años, antes de que aprendiera a jugar con ellos, a guiarlos a la tienda de muñecas o al café, donde la obsequiaban con humeantes tazas de chocolate o de té para colorear sus pálidas mejillas. Tazas que ella tiraba, esperando, como si celebrase silenciosamente, sus amabilidades terribles. Pero cuando eso terminaba, ella era mi compañera, mi pupila, y las prolongadas horas pasadas a mi lado consumían cada vez con más rapidez el conocimiento que yo le brindaba. Compartía conmigo una comprensión tranquila que no podía incluir al Lestat. A la madrugada se echaba a mi lado, con su corazón latiendo contra el mío, y en muchas oportunidades, cuando la miraba, cuando ella estaba sumergida en su música o en su pintura y no sabía que yo estaba presente, pensaba en esa singular experiencia que había tenido con ella y con nadie más, que yo la había asesinado, le había arrebatado la vida, había bebido toda la sangre de su vida en un abrazo fatal que había dado a tantos otros, otros que ahora yacían moldeados por la tierra húmeda. Pero ella vivía, vivía para pasarme los brazos por el cuello y apretar su pequeña frente contra mis labios, y poner sus ojos brillantes delante de los míos hasta que nuestras cejas se confundían, y riéndonos, bailábamos por la habitación como en un vals violento, padre e hija, amante y amada. Te puedes imaginar lo satisfactorio que era que el Lestat no nos envidiara, que simplemente sonriera desde lejos, esperando a que ella se acercara a él. Entonces la sacaba a la calle y me saludaban desde el pie de la ventana, y se iban a compartir lo que compartían: la cacería, la seducción, la matanza. Pasaron años de esta manera, años y años y años. No obstante, tuvo que pasar algún tiempo antes de que me percatase de un hecho obvio acerca de Claudia. Supongo, por la expresión de tu cara, que ya sabes de qué se trata, y te preguntas por qué yo no lo había supuesto. Solo te puedo decir que el tiempo no es lo mismo para mí, ni lo era entonces para nosotros. Un día no se unía a otro formando una fuerte cadena, más bien la luna se elevaba encima de olas superpuestas. Su cuerpo, exclamó el entrevistador, no crecería jamás. El vampiro asintió. Sería una niña demoníaca para siempre, dijo, y su voz fue suave como si se sorprendiese de ello. Igual que yo soy el mismo hombre joven que cuando morí, y Lestat lo mismo. Pero su mente era la mente de un vampiro,
y yo traté de saber cómo se acercaba a la madurez femenina. Empezó a hablar más, aunque jamás dejó de ser una persona reflexiva, y podía escucharme pacientemente durante horas sin interrupción. Sin embargo, más y más su cara de muñeca pareció poseer dos ojos absolutamente adultos, y la inocencia pareció perderse de algún modo entre muñecas olvidadas, y la pérdida de una cierta paciencia. Había algo fatalmente sensual en ella cuando se tiraba en el sofá con un camisón pequeñito de lazo y perlas. Se convirtió en una seductora fantasmal y poderosa. Su voz se volvió más cristalina y dulce que nunca, aunque tenía una resonancia que era de mujer, una agudeza que a veces impresionaba. Después de días de acostumbrada quietud, de repente se oponía a las predicciones del Stat acerca de la guerra, o bebiendo sangre de una copa de cristal, decía que no había libros en la casa, que deberíamos conseguir más aunque tuviéramos que robarlos. Y luego, fríamente, me hablaba de una librería de la que había oído hablar, en una mansión palaciega en el Faubourg Saint-Marie. Allí había una mujer que coleccionaba libros como si fueran piedras o mariposas disecadas. Me preguntaba si yo me podía meter en el dormitorio de la mujer. Me quedaba estupefacto en esas ocasiones. Su mente era imprevisible, desconocida. Pero luego se sentaba en mis rodillas y me acariciaba el pelo suavemente, susurrándome al oído que yo nunca iba a crecer como ella, hasta que supiera que matar era lo más serio del mundo, no los libros ni la música. Siempre la música, me susurraba. Muñeca, muñeca, le decía yo, pues eso era lo que era, una muñeca mágica. La risa y el intelecto infinito, y luego la cara de redondas mejillas, la boca como una flor. Déjame que te vista, déjame que te peine, le decía como una vieja costumbre, consciente de su sonrisa y de que me miraba con un velo de aburrimiento en su expresión. Haz lo que quieras, me decía al oído cuando me agachaba a prenderle sus botones de perlas, pero esta noche mata conmigo. Nunca me has dejado verte matar, Luis. Entonces quiso un ataúd propio, lo que me hirió más de lo que le permití darse cuenta. Me fui después de haberle dado mi consentimiento de caballero. ¿Cuántos años había dormido con ella como si fuera parte de mí? No lo sabía, pero entonces la encontré cerca del convento de las Ursulinas, una huérfana perdida en la oscuridad, y de improviso corrió hacia mí y se aferró a mi cuerpo con una desesperación humana. No lo quiero si te hace sufrir. Me confió en voz tan baja que si un ser humano nos hubiese abrazado, no podría haberla escuchado ni sentido su aliento. Siempre me quedaré contigo, pero debo verlo, ¿comprendes? Un ataúd para una niña. Íbamos a ir a ver al fabricante de ataúdes. Una obra, una tragedia en un solo acto. Yo la dejaría en la pequeña sala y confesaría en la antecámara que ella se moriría. Ella debía tener lo mejor, pero no debía saberlo, y el fabricante, conmovido por la tragedia, se lo debía hacer, viéndola ahí vestida de blanco, dejando escapar una lágrima pese a todos sus años. ¿Pero por qué, Claudia?, le rogué yo. Detestaba hacer eso. Detestaba jugar al gato y al ratón con el indefenso ser humano. Pero sin más esperanzas, era su amante y la llevé allí y la senté en el sofá, donde quedó con las manos cruzadas, con su pequeño sombrero inclinado, como si no supiera lo que nosotros murmurábamos al lado. El fabricante era un hombre de color, muy educado, quien rápidamente me apartó a un costado para que la niña no nos oyera. Pero, ¿por qué debe morir?, me preguntó, como si yo fuera el dios que lo había dictaminado. Su corazón no puede vivir, dije, y las palabras cobraron en mí un poder peculiar, una afligida resonancia. La emoción en la cara del hombre, angosta y llena de arrugas, me preocupó. Se me ocurrió algo, una cualidad de la luz, el sonido de algo. Una niña llorando en una habitación hedionda. Entonces él abrió otra de sus grandes habitaciones y me mostró los ataúdes de laca negra y plata. Lo que ella quería.
y de repente me encontré alejándome de él, de la casa de ataúdes, llevándola de la mano por la calle. He hecho el pedido, le dije. Me vuelve loco. Respiré el aire fresco de la calle como si estuviera sofocado, y entonces vi su rostro sin compasión, que estudiaba el mío fijamente. Me tomó de la mano con su manita enguantada. Lo quiero tener, Luis, me explicó pacientemente. Y entonces, una noche, subió las escaleras del fabricante, con Lestat a su lado, a buscar el ataúd, y dejó al fabricante sin saber lo que le había pasado, muerto sobre las pilas polvorientas de papeles de su escritorio. Y el ataúd estaba en nuestro dormitorio, donde lo contempló durante horas cuando era nuevo, como si la cosa se moviera o estuviera viva, o descubriera poco a poco su misterio, tal como hacen las cosas cuando cambian. Pero ella no dormía allí, dormía conmigo. Tuvo otros cambios. No les puedo dar una fecha ni ponerlos en orden cronológico. No mataba de forma indiscriminada. Tenía curiosidades que la atraían. La pobreza empezó a fascinarla. Le rogaba a Lestat o a mí que la lleváramos en algún carruaje por el Faubourg Saint-Marie, a las zonas del puerto donde vivían los inmigrantes. Parecía obsesionada con las mujeres y los niños. Todo esto me lo contaba Lestat, divertido, porque yo detestaba ir, y a veces no me podían convencer con ningún argumento. Claudia mató uno por uno a los miembros de una familia. Había pedido entrar en el cementerio de la ciudad suburbana de Lafayette, y allí andaba entre las altas lápidas de mármol a la búsqueda de esos desesperados que, al no tener dónde dormir, se gastaban lo poco que tenían en una botella de vino y se metían en una bóveda. Lestat estaba impresionado, abrumado. ¿Qué imagen tenía de ella? La llamaba la muerte infantil, la hermana de la muerte y una muerte dulce. Y para mí, él tenía el término burlón de muerte misericordiosa. Y lo decía haciendo una reverencia y batiendo palmas, como una vieja comadre a punto de confiar un chisme excitante. Ah, cielos misericordiosos. Yo quería estrangularlo, pero no había peleas. Cada uno estaba en lo suyo. Teníamos nuestras normas. Los libros llenaban nuestro extenso piso del suelo al techo con hileras de luminosos volúmenes de piel, mientras Claudia y yo satisfacíamos nuestros apetitos naturales y Lestat se concentraba en sus lujosas adquisiciones, hasta que ella empezó a hacer preguntas. El vampiro se detuvo, y el muchacho pareció tan ansioso como antes, como si la paciencia le costara un esfuerzo tremendo. Pero el vampiro había entrelazado sus largos dedos blancos como en la iglesia, y luego los presionó. Fue como si se hubiera olvidado por completo del entrevistador. Lo tendría que haber sabido, dijo. Era inevitable, y yo tendría que haber reconocido los indicios, porque yo estaba tan atado a ella. La amaba de forma tan absoluta. Era mi compañera de todas las horas, la única compañera que tenía aparte de la muerte. Pero una parte de mí era consciente de un enorme golfo de oscuridad que se cernía en nuestras proximidades, como si siempre caminásemos al borde de un abismo, y viéramos de pronto que ya era demasiado tarde si hacíamos un movimiento en falso o nos concentrábamos demasiado en nuestros pensamientos. A veces, el mundo físico a mi alrededor me parecía insustancial, salvo en la oscuridad, como si estuviera a punto de abrirse una grieta en la tierra y yo pudiera ver esa grieta rompiéndose en la Rue Royale, y todos los edificios se hicieran polvo en la catástrofe. Pero lo peor de todo fue que eran como transparentes, translúcidos, como telones hechos de seda. Ah, me distraje. ¿Qué digo? Que ignoré esos indicios en ella, que me aferré desesperadamente a la felicidad que ella me había brindado y que aún me brindaba, e ignoré todo lo demás. Pero estos fueron los indicios. Sus relaciones con Lestat se enfriaron. Se quedaba horas mirándolo. Cuando él hablaba, a menudo no le contestaba, y uno casi no podía darse cuenta de si se trataba de desprecio o de que no le oía, y nuestra frágil tranquilidad doméstica se hizo trizas debido a la furia de Lestat. No tenía que ser amado, pero no se le podía ignorar, y en una ocasión hasta se le arrojó encima gritando que le pegaría.
Me encontré en la desagradable situación de tener que pelearme con él como lo habíamos hecho antes de que ella llegara. Ya no es más una niña, le susurré. No sé lo que es una mujer. Le pedí que no lo tomara muy en serio, y él simuló desdén y la ignoró a su vez. Pero una tarde entró perplejo y me contó que ella lo había seguido. Aunque se negara a ir con él a matar, lo había seguido. ¿Qué le pasa? Me gritó él, como si yo fuera el causante de su vida y debiera saberlo. Y entonces, una noche nuestros sirvientes desaparecieron. 2 de las mejores criadas que habíamos tenido, una mujer y su hija. El cochero fue enviado a su casa y volvió para informar que habían desaparecido. Y entonces apareció el padre a nuestra puerta golpeando el llamador. Se quedó en la acera de ladrillo mirándome, con la suspicacia que tarde o temprano aparecería en los rostros de los mortales que nos conocían desde hacía algún tiempo. La sospecha de una antesala de la muerte. Traté de explicarle que no habían estado en la casa, ni la madre ni la hija, y que debíamos empezar de inmediato su búsqueda. Es ella, me susurró Lestat desde las sombras tan pronto como cerré la puerta. Ella les ha hecho algo y nos ha puesto en peligro a todos. Y subió corriendo la escalera de caracol. Yo sabía que ella se había ido, que se había escapado mientras yo estaba en la puerta. Y también sabía algo más, que un vago hedor cruzaba el patio desde la cocina cerrada. Un hedor que difícilmente se mezclaba con la miel, el hedor de los cementerios. Oí que Lestat bajaba, cuando me acerqué a las persianas cerradas, pegadas con herrumbre al pequeño edificio. Allí jamás se preparaba comida, no se hacía ningún trabajo, de modo que yacía como una vieja bóveda de ladrillo bajo la madreselva. Se abrieron las persianas. Los clavos se habían oxidado y oí que Lestat retenía la respiración cuando entramos en esa oscuridad absoluta. Allí estaban echadas sobre los ladrillos, madre e hija juntas, el brazo de la madre alrededor de la cintura de la hija, la cabeza de la hija contra el pecho de la madre, ambas sucias con excrementos y llenas de insectos. Una gran nube de mosquitos se levantó cuando se movieron las persianas y los alejé de mí con un disgusto convulsivo. Las hormigas reptaban imperturbables sobre los párpados y las bocas de la pareja muerta, y, a la luz de la luna, pude ver el mapa infinito de senderos plateados de caracoles. Maldita sea, exclamó Lestat, y yo lo tomé del brazo y lo mantuve a mi lado usando toda mi fuerza. ¿Qué piensas hacer con ella? Insistí. ¿Qué puedes hacer? Ya no es una niña que hace lo que le decimos simplemente porque se lo decimos. Debemos enseñarle. Ella sabe. Se apartó de mí y limpió su abrigo. Hace años que sabe lo que tiene que hacer, lo que se puede arriesgar y lo que no se puede. No le permitiré hacer esto sin mi permiso. No lo toleraré. Entonces, ¿eres el amo de todos nosotros? ¿No le enseñaste eso? ¿Acaso lo iba a colegir de mi tranquila sumisión? Creo que no. Ella se cree igual a nosotros. Te digo que debes razonar con ella, instruirla para que respete lo que es nuestro. Todos nosotros lo debemos respetar. Se fue, obviamente concentrado en lo que yo acababa de decirle, aunque no me lo admitiera, y llevó su venganza a la ciudad. No obstante, cuando regresó, ella todavía no había llegado. Se sentó apoyado en el brazo del sillón de terciopelo y extendió sus largas piernas en el asiento. ¿Las enterraste?, me preguntó. Han desaparecido, dije. Ni siquiera me animé a decir que había quemado sus restos en el viejo horno de la cocina. Pero ahora tenemos que lidiar con el padre y el hermano, le dije. Temí su mal humor. Deseé planear algo de inmediato que nos resolviera todo el problema, pero entonces él dijo que el padre y el hermano no existían ya, que la muerte había ido a cenar a su pequeña casa, cerca del puerto, y que se había quedado a dar las gracias cuando terminaron. El vino, dijo pasándose un dedo por los labios. Los dos habíamos bebido demasiado vino. Me encontré golpeando la cerca. Se rió. Pero no me gusta este mareo. ¿Te gusta? Y cuando me miró,
Tuve que sonreírle, porque el vino le estaba produciendo efecto y estaba alegre. Y en ese momento, cuando su rostro estaba amable y razonable, me acerqué y le dije al oído: oigo que Claudia golpea la puerta. Sé bueno con ella. Ya todo ha terminado. Ella entró entonces con el lazo de su sombrero desprendido y sus bolitas llenas de lodo. Los observé con tensión. Lestat tenía una mueca en los labios, y ella se mostraba tan ignorante de él como si no estuviera allí. Tenía un ramo de crisantemos blancos en sus brazos, un ramo tan grande que parecía aún más pequeña que en la realidad. Se le deslizó el sombrero hacia atrás, colgó un instante de su hombro y cayó al suelo, y por todo su cabello pude ver pétalos de crisantemos blancos. «Mañana es fiesta de todos los santos, ¿lo sabéis?», preguntó. «Sí», le dije. «Es el día en Nueva Orleans en que todos los creyentes van a los cementerios a arreglar las tumbas de sus seres queridos. Limpian las paredes de yeso de las bóvedas, limpian los nombres grabados en el mármol y finalmente llenan las tumbas de flores. En el cementerio de San Luis, que estaba muy próximo a nuestra casa, en el que estaban enterradas todas las grandes familias de Luisiana, en el que estaba enterrado mi propio hermano. Incluso había pequeños bancos de hierro puestos ante las tumbas para que las familias pudieran sentarse y recibir a otras familias que habían ido al cementerio con el mismo propósito. Era un festival en Nueva Orleans. Podía parecer una celebración de la muerte a los viajeros que no lo comprendían, pero era una celebración de la vida eterna. «Compré esto a uno de los vendedores», dijo Claudia. Su voz era suave e indefinible. Sus ojos se mostraban opacos y carentes de emoción. «Para las 2 que dejaste en la cocina», dijo Lestat con furia. Ella lo miró por primera vez, pero no dijo nada. Se quedó mirándolo como si jamás lo hubiera visto, y luego dio varios pasos en su dirección y lo miró como si aún estuviera examinándolo. Me acerqué. Pude sentir la rabia de Lestat y la frialdad de Claudia. Ella se dirigió a mí y luego, pasando la vista de uno al otro, preguntó: «¿Cuál de vosotros dos lo hizo? ¿Cuál de vosotros me hizo lo que soy?». Yo no podría haberme quedado más atónito con cualquier otra cosa que hubiera hecho o dicho. Y sin embargo, fue inevitable que de ese modo se rompiera el prolongado silencio. Ella pareció estar muy poco preocupada por mí. Tenía la mirada fija en Lestat. «Tú hablas de nosotros como si siempre hubiéramos existido tal cual somos ahora», dijo ella con su voz suave, medida, el tono infantil mezclado con la seriedad de la mujer. «Tú hablas de los demás como mortales, de nosotros como vampiros, pero no siempre las cosas fueron así. Luis tenía una hermana mortal, yo la recuerdo, y hay una foto de ella en el baúl. Lo he visto mirándola. Él era tan mortal como ella, y como yo, igual. Porque si no, este tamaño, estas formas». Abrió los brazos y dejó caer los crisantemos al suelo. Pronuncié su nombre. Pienso que quise distraerla. Fue imposible. La marea se había soltado. Los ojos de Lestat ardían con una profunda fascinación, con un placer maligno. «Tú nos hiciste así, ¿verdad?», lo acusó ella. Él levantó las cejas con una sorpresa burlona. «¿Lo que sois?», preguntó. «¿Y seríais alguna otra cosa de lo que sois?». Juntó las rodillas y se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «¿Sabes cuánto tiempo hace? ¿Te puedes imaginar a ti misma? Debo buscar a una mendiga vieja para mostrarte cuál sería tu aspecto mortal si yo te hubiera dejado sola». Ella se alejó de él. Se quedó un instante como si no tuviera idea de a dónde ir, y luego se acercó a la silla al lado de la chimenea. Encaramándose allí, se acurrucó como una niña indefensa. Puso las rodillas contra su pecho. Tenía el abrigo de pana abierto y su vestido de seda le tapaba las rodillas. Miró las cenizas de la chimenea, pero no había nada indefenso en su mirada. Sus ojos tenían una vida independiente, como si su cuerpo estuviera poseído.
Podrías estar muerta si fueras mortal, insistió Lestat. Encolerizado por su silencio, estiró las piernas y puso las botas en el suelo. ¿Me oyes? ¿Por qué no me preguntas esto ahora? ¿Por qué armas semejante alboroto? Siempre has sabido que eras una vampira. Y continuó hablando de ese modo, repitiendo lo que había dicho tantas veces. Conoce tu naturaleza, mata, sé lo que eres. Pero todo esto pareció extrañamente fuera de lugar, porque Claudia no tenía problemas con matar. Ella se apoyó en el respaldo y dejó caer la cabeza hasta donde lo podía ver. Directamente frente a ella, lo estudiaba nuevamente como si fuera una marioneta. Tú me lo hiciste. ¿Cómo? Preguntó entrecerrando los ojos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Y por qué habría de decírtelo? Es mi poder. ¿Por qué solo tuyo? Preguntó ella con la voz gélida y los ojos vacuos. ¿Cómo se hace? Exigió, súbitamente enfurecida. Fue algo eléctrico. Él se levantó del sofá y yo lo hice de inmediato, enfrentándome a él. Deténla, me dijo. Se estrujó las manos. Haz algo con ella, no la puedo soportar. Y entonces se dirigió a la puerta, pero volviéndose se acercó de modo que quedó por encima de ella, dejándola bajo su sombra. Ella lo miró sin miedo, recorriendo su cara con total indiferencia. Yo puedo hacer lo que hice, a ti y a él, le dijo señalándome con un dedo. Alégrate de ser lo que eres, o te romperé en 1000 pedazos.